El primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 17 en adelante. Buena asistencia, hermanos. Casi ya con mi hermana que va entrando y otros hermanos más. Llegamos a 150 en este culto, a pesar del frío. Créanme, hermano, que lástima que estamos grabando, no porque iba a decir algo más. Dice la Biblia: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Tomen sus lugares en esta mañana. Me gustaría, hermanos, esta mañana enseñar acerca de lecciones por medio de Saúl. Lecciones por medio de Saúl. Antes que Saúl fuera rey, ya todos sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel. El segundo rey fue David, que hay tanto que hablar acerca de las circunstancias y problemas que tuvo David por causa de Saúl. Y después, a pesar de que una situación no muy agradable en la vida de David, nació Salomón, a quien estamos hablando en algunos días también de Salomón, que es el tercer rey de Israel. Pero hoy vamos a estudiar algunas cosas que podemos aprender de Saúl. La Biblia dice que Saúl, siendo un joven, para ese tiempo, hermanos, él no sabía mucho de reinado, jamás en su vida había experimentado algo que experimentó en su espíritu, en su humanidad. Porque Israel se había conducido a través de jueces como Gedeón, Sansón, que fueron jueces que dirigían al pueblo de Israel. Pero un día, el pueblo ya no quiso ser gobernado por jueces. Entonces pidieron rey. Samuel, que hay mucho también que hablar de él, que era el profeta, el vidente de ese tiempo, se sintió muy dañado en su corazón porque estaban acostumbrados a los jueces, y clamó a Dios y le dijo que se sentía triste porque el rey, el pueblo ahora estaba pidiendo un rey. Entonces
Dios le dijo: no te pongas triste, no te ha desechado a ti, sino a mí, pues le voy a poner un rey. Pero la Biblia dice que Saúl, siendo jovencito, y era un hombre elegante, ahora vamos a leer después, cualquier señorita podía quererse casar con este hombre, fue enviado por su padre a buscar unas asnas que se le habían perdido a su papá. Hay un texto que aparentemente yo antes creía que Saúl lo decía por humildad, y es el último texto que leímos, donde dice: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Yo por un tiempo pensé que este hombre lo hacía por humildad, el joven lo hacía por humildad, pero ya vamos a ver que no. Pero fue enviado por su papá. Para ese tiempo él no era el rey, era un jovencito. Fue enviado por su padre a buscar unas asnas que se le habían perdido. Las asnas eran animales muy útiles en ese tiempo, como el vehículo para hoy, que ya el vehículo no es un lujo, sino que se ha convertido en una necesidad. Antes pensábamos que solamente allá en los Estados Unidos era necesario comprar un vehículo porque viajaban a sus trabajos bastante lejos y que era una necesidad. Sin embargo, ahora en nuestro país el vehículo es una necesidad. Hay una necesidad. Y así en ese tiempo eran las asnas. Las asnas eran usadas como medio de transporte. Eran usadas para el trabajo de la agricultura también. Las asnas eran consideradas como una de las primeras necesidades en una familia. Las asnas. Hasta las familias más pobres, ellos se reunían dinero, hacían todos sus ahorros con tal de tener una asna, porque era algo útil. Pero ser dueño de varias asnas era señal de riqueza, y perderlas era un desastre. Entonces eso es lo que sucedió aquí según los primeros versículos de este capítulo que hemos leído. Al papá de Saúl se le perdieron esas asnas. Cuando dice asna es porque tenía dinero, tenía posesiones. Entonces esto significa que el padre de Saúl era un hombre rico. Los primeros dos versículos del capítulo 9 dice, del capítulo 9 de Samuel, es bien importante, hermano, porque nosotros vamos a entender algo que es necesario saberlo. Dice el versículo 1 y 2: había un varón en Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, era el papá de Saúl, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Oiga esto, mire cómo era Saúl. Hermoso. Primero era joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. ¡Wow! Él era de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era alto, era joven,
y era hermoso. Cualquier señora viuda o cualquier señorita me dice: ¡wow! ¡Qué joven ese! Hermoso. La Nueva Traducción Viviente, el capítulo 9, verso 1, narra que sí era rico. En esa versión dice: había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Corá, hijo de Afia, de la tribu de Benjamín. En la versión 60 dice que era un hombre valeroso. Aquí claramente dice que era un hombre rico. Entonces, si su padre era rico, también el joven era rico. Entonces era rico materialmente, era un hombre hermoso, era un hombre, hermanos, muy importante. Dice: su hijo Saúl era hombre más elegante, dice la Nueva Traducción Viviente. Su hijo Saúl era un hombre más elegante en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Eso es lo que dice la Nueva Traducción. Lo importante del caso, la primera cosa que vamos a aprender hoy es, hermanos, que a pesar de lo que él era, que era un joven, era valeroso, era hijo de un padre rico, Dios fijó la mirada en él para que fuese el primer rey de Israel. En otras palabras, Dios lo escogió. Dios lo escogió. Pues, hermanos, cualquier situación, cualquier característica, cualquier cosa que Dios haga es bueno, y cualquier característica en nuestras vidas pueden ser buenas, pero lo más importante es que Dios haya fijado la mirada en nosotros. Cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo, todos tenemos un llamamiento distinto. Todos. De alguna manera, hermanos, Dios nos tiene aquí esta mañana alabando al Señor. Él podía haber escogido a otra persona, escoger otra clase de gente, pero nos escogió a nosotros gracias a su misericordia, gracias a su amor. Todos tuvimos un llamamiento diferente. Ya decía hermano Julio en sus palabras, él perteneció a una iglesia que no podían ni alabar a Dios. Yo no sé qué iglesia era, nunca le he preguntado, creo que los mormones que eran, los testigos. Todos pertenecimos a otras cosas, a otras religiones. Algunos a nada, decíamos: ¿y usted qué es? Yo soy católico, pero no éramos nada. Porque el católico es católico. Nosotros tenemos las vecinas de nosotros enfrente, ahí en la casa que Dios nos ha prestado para mientras vivimos aquí, que ya un poco años, son católicas, de verdad católicas. Pero mira qué respetuosas, hermano. Mira qué educadas, hermano. Wow. Buenos días, don Ricardo. Buenos días, niña Lilia. ¡Qué señora, hermanos! Son impactantes. Entonces, hermanos, de alguna manera, todos pertenecimos a alguna religión, algunos a nada, pero lo interesante del caso es que Dios nos llamó, Dios nos escogió. Dios pudo haber escogido, repito, otras personas que no fuéramos nosotros y fuera otra gente alabando a Dios en esta iglesia, pero nos escogió a nosotros, puso su mirada en mí, puso su mirada en usted, y eso es digno de que le honremos a Él, le demos gracias a Él, porque Él puso sus ojos en nosotros. A Saúl podía haber escogido de tanta gente, de tantos jóvenes, podía haber escogido otra persona para que fuera rey, pero Dios escogió a Saúl.
versículo que a mí me impacta y debe vivir en nuestra mente, en nuestro corazón para nuestra vida cristiana, y es 1 Pedro capítulo 2 verso 10, que debemos de darle gracias a Dios por ello, hermanos, y tomar las cosas del Evangelio más en serias, porque dice este texto: vosotros que en otro tiempo éramos nosotros, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Miren qué bonito, ahí está en la pantalla y está en su Biblia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Eso es lindo. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. En otras palabras, en otro tiempo andábamos sin Dios y sin esperanza. Ahora tenemos a Cristo como nuestra esperanza, como nuestra vida. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Todos vinieron de diferentes condiciones, de diferentes formas. Lo importante es que Dios puso su mirada en nosotros. Y eso es de darle gracias a Él, hermanos. Eso es importantísimo. La segunda cosa que aprendemos de Saúl es que Saúl buscaba asnas, no privilegios de rey. Él no dijo: voy a ir al campo a ver quién me elige rey. Él no buscaba eso. Él buscaba asnas. El versículo 20 del capítulo de este capítulo, hermanos, 9, el versículo 20, dice la palabra de Dios: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¿Qué iba buscando Saúl? Las asnas de su papá. Y alguien le dijo: mire, en tal casa, en tal lugar, ahí hay un hombre que adivina, le dijo. Hay un hombre que él te puede decir a dónde están las asnas. Porque para la gente común eso era como un mago, y era la casa de Samuel, el profeta. Samuel era profeta. Y entonces llega Saúl preguntando, y mire, le digo: yo vengo buscando la casa de un vidente. Y le pregunta a Samuel y le dice: ese vidente soy yo. Y esta palabra que leemos aquí en verso 20 se la dijo Samuel a Saúl. Y de las asnas, ni le había contado de las asnas. Él no le había dicho: mira, ando buscando unas asnas que se me perdieron. Porque, hermanos, Samuel era un profeta verdadero, y es ahí donde mucha gente cae en problemas. Por eso es que algunos buscan personas que no son cristianas, pero les llaman brujos o hechiceros, y cuando adivinos, y cuando alguien va, dice: fíjense, lo veo todo deprimido, y fíjense que yo, permitidme, problemas tiene. Claro, si va buscando un brujo, porque tiene problemas. Entonces, me dijo que tengo problemas. Ya, ¿cómo es que lo sabe? Si es que a veces se nos notan los problemas. No necesitamos decirlo: mire, yo que me siento triste porque ando sin dinero. No, a veces los cristianos sí somos diferentes, gracias a Dios, porque aunque no carguemos ni para una yuca, estamos felices alabando el nombre del Señor. Es que cuando usted le dice: ¡ay, yuca!, hágase disimulado, tranquilo, y alabemos el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, él buscaba asnas, no privilegio de rey. Pero Dios tenía preparado que él sería el rey. Encontró lo que no buscaba. Y así nos pasó a nosotros. La salvación de nuestra alma es una bendición de Dios, hermanos. La salvación de nuestras almas es una bendición del Señor.
Llegar a la iglesia, más que todo, del nombre del Señor Jesucristo, donde se aplica el bautismo que la Biblia dice que hay que hacer. En el nombre del Señor Jesucristo es una bendición. Porque no todo nos ha pasado así, a algunos les ha costado. De repente con la necesidad de Dios, porque todo el mundo necesitamos de Dios. Y la gente busca de Dios. Y usted ve la iglesia llena en otro lugar. Usted ve la iglesia católica, la Encarnación. Cuando venimos con mi esposa a las 7:30, ya van saliendo de la misa. Y yo les digo, a pura pena, vamos, y esta gente ya viene de alabar. Ya van saliendo, fíjate, porque hermano, la necesidad de la salvación, la necesidad de Dios es universal. No hay persona que no necesite de Dios. Y busca donde haya, donde alguien le predicó. Por eso es que a veces los pentecostales nos descuidamos y no le predicamos a la gente. Pero hermano, todo mundo necesita salvación. Algunos llegan donde la puerta se abre, donde sea un llamado. Gracias a Dios que logramos llegar a la iglesia que cree que Dios es uno. A la iglesia que bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no todo lo pasa así. Hay hermanos que les costó más. Llegaron a otra parte que costó convencerlos. No buscábamos privilegios tampoco. Nadie buscó y dice, hermano, yo me voy a entregar a Dios, pero póngame de diácono. Mire, hermano, yo me entrego a Dios, pero yo quiero ser el director del otro año. Quiero que le dé al hermano Julio y póngame a mí. O quite a la hermana Vilma y me pone a mí, hermano. No. Si los hermanos que tienen privilegios, también es la misericordia de Dios. Y es porque la gente vio talento en ustedes. Nadie vino buscando privilegios, pero ahora hemos reconocido que aún los cargos, los privilegios son para servir a Dios y para servir a la iglesia. Fíjense que no hubieran directores, no hubieran diáconos, no hubieran tesoreros, no hubieran secretarios, no hubiera nada, ningún fondo y todas las ofrendas al pastor. Traigan esa otra, no traigan. No, hermano, fuera bonito, pero no es correcto. Yo ni sé cuándo trae a los hermanos a su... Ahí está la hermana Marcela cuadrando libros, revisándole libro por libro, tesorero. Si un centavito le falta, ni va la firma de ella, ni va la firma del pastor, ni la hermano Mario. No va la firma por un centavo. Entonces significa que nadie venimos buscando privilegios. Pero los privilegios son dados por Dios y son para servir a la iglesia. Son para servir a la iglesia. Saúl no buscaba ser rey. Él no dice, mire Señor, yo quiero ser rey, ¿me puede ungir por favor? No. Él iba buscando ¿qué? Asnas. Porque su papá lo mandó a buscarlas. Número 3, aprendemos que Saúl, hermanos, y esto no puede suceder a nosotros muchas veces, tenía ciertos complejos. A pesar que era hermoso, a pesar que era rico económicamente, ningún hombre se comparaba con él de su altura. Pero en el versículo 21 dice claramente, dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la tribu más pequeña y las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me ha dicho cosas semejantes? O sea, él se sentía como indigno de que Samuel, porque usted ve el encabezamiento del capítulo 9, dice, Saúl es elegido rey. Saúl es elegido rey. Dios lo escogió. No buscaba ese rey, pero Dios ya había puesto la mirada en él. Y ahora se sentía como indigno.
le ha pasado? Yo sé que le ha pasado porque a mí sí me pasa. Que a veces uno lo pasa a dar un testimonio y hasta que uno se va y dice, ay, lo que voy a decir, Dios mío, esto estaba más bonito para haberlo dicho. A mí me ha pasado. A mí casi no me gusta testificar, que me pongan a testificar en eventos así como la convención o una actividad zonal, porque cuando ya estoy de rodillas dándole gracias, ay, esto está más bonito, ¿y por qué no se me vino? Pues? ¿Ah? Así nos pasa. A veces entran complejos. Ya vimos que no es que fueran pobres, porque no eran pobres, tenían asnas, eran dueños de muchas asnas, pero sí tenía complejos de inferioridad. ¿Y qué es inferioridad? Inferioridad es el estado de no ser bueno o no tan bueno como otras personas. Como dice, ay, qué tremendo, el hermano, qué gran carro que carga. Yo no soy digno de una cosa así. La hermana, qué privilegio es el que tiene ahí. ¿Y a mí cuándo me van a poner a hacer algo? Espérese. Inferioridad es sinónimo de insuficiencia, de eficacia, de imperfección. En alguna ocasión nos hemos sentido inferiores a alguien superior a nosotros. No tenemos las mismas situaciones, la misma situación económica. No todos tenemos la misma situación, ni los mismos talentos, ni las mismas habilidades. Hay personas que así nacen ya talentosas. ¡Wow! ¡Qué talento el hermano! ¡Qué tremendo para cantar! ¡Qué tremendo para testificar! ¡Qué tremendo! Miren cómo Dios lo usa para ministrar y tantas cosas. Esas son habilidades que solamente Dios las da, porque todo lo que recibimos de parte de Dios siempre será bueno. Uno se siente indigno, pero Dios nos hace dignos. Dios nos hace dignos. No éramos dignos, pero ahora somos dignos. ¿Y sabe por qué? Porque el honor más grande y el privilegio más grande es ser hijo de Dios, ser hija de Dios. Quizá usted diga, bueno, yo no soy nada, no me pasan de la banca ahí, no sé por qué, pero usted es hija de Dios. Usted es hijo de Dios. Si antes no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Antes dices no era el pueblo, ahora soy pueblo de Dios. Entonces no sé si alguien se alegra porque es hijo de Dios. La cuarta cosa que quiero que aprendamos es: Dios estaría con Saúl después de la unción. Versos 6 y 7 del capítulo 10. Pasamos al capítulo 10. Ya solo me quedan 6 minutos. Dice, entonces, 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le dijo, con poder, y profetizarás con ellos, Saúl, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Wow. Dios estaba con él. Todo lo que sucede por medio de nosotros no es por nosotros, es por el Señor. Lo que sucede en el altar, cuando buscamos aquí en el altar la presencia de Dios, es por el Señor. Esas oraciones que están llegando a la presencia de Dios, hermano, cada hermano ayunando, no es fácil, pero Dios está listo para dar una bendición poderosa. Dios está listo. Yo me escucho todos los audios de los jóvenes, ya escuché todas las oraciones de los jóvenes, que también mandan su audio de oración. Qué belleza, hermano. Todos los audios de las hermanas, y yo los escucho de rodillas, mi esposa también se pone a orar con las hermanas. El avivamiento de nuestra iglesia no es por nosotros solamente, sino por la presencia de Dios. Todo lo que sucede en la
Usted está aquí hoy por la presencia de Dios. Usted está vivo hoy por la presencia de Dios. Usted puede aplaudir al Señor ahora porque lo hacemos para Dios. Y después de haber tomado posesión del reinado de Israel, yo quiero terminar, se hizo no solamente famoso, sino se hizo vencedor. Diga vencedor. Primero Samuel 14:47 dice: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra contra sus enemigos alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos. Y donde quiera que él se volvía, era vencedor. Wow. Ese jovencito de Señor, yo qué voy a hacer, soy de la tribu más pequeñita, de la familia más pobre, de la tribu de Benjamín, la más pequeñita de Israel. ¿Y yo qué voy a hacer, Señor? ¿Y cómo voy a tener cosas tan grandes como esa? Pero este versículo termina diciendo: después de haber tomado posesión del reinado, Saúl hizo guerra a todos los enemigos alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y donde quiera que él volvía, era vencedor. Wow. Dios lo hizo vencedor. Y quiero decir esta mañana que Dios, nuestra victoria se la debemos a Él. El Dios que nos da la victoria, el Dios que nos da la vida, el Dios que nos da la comida de todos los días, el Dios que nos ha traído hasta esta fecha sirviendo al Señor. El Dios, por Él estamos aquí. Por eso Pablo dice: en Cristo somos más que vencedores. Si yo le preguntara esta mañana, ¿quiénes han tenido luchas tremendas? Momento de decir: yo ya no voy a ir a la iglesia, pero ya no voy a ir. Tanto problema, tanta dificultad. Cuando bailaba no me sucedía nada. Cuando tomaba andaba alegre. Y ahora en el evangelio. Pero Dios te ha hecho vencedor. Dios nos ha dado la victoria. Y el que nos ha dado la victoria hasta este día todavía está listo. Todavía tiene poder. Los valientes no son los que no tienen problemas.